gástrica que se observó esta observación la hizo un estudiante del posgrado en Noruega o Suecia, creo que fue, no recuerdo muy bien. Es su tesis doctoral. Y él mostró que en la cavidad gástrica había una lipasa gástrica que actuaba a pH ácido e hidrolizaba parcialmente a los triglicéridos. Lo que ya se tenía conocimiento es que en el tracto intestinal, llámese duodeno, y más que todo el yeyuno, ahí ocurría el mayor proceso de hidrólisis de los triglicéridos, ya que son los lípidos más abundantes. Habían varias hormonas, como 10 hormonas, pero la más relevante es la secretina, que estimula la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato y agua. Bicarbonato que naturalmente va a neutralizar el ácido clorhídrico que proviene del estómago, la colecistocinina o colecistoquinina, que estimula la contracción de la vesícula biliar y la secreción de un jugo pancreático rico en enzimas, y el bicarbonato de la secreción pancreática, bueno, ya lo dijimos, neutraliza el ácido clorhídrico que viene del estómago con el propósito de brindarle un pH óptimo a la enzima lipasa pancreática. Con respecto a sales biliares, siempre hay una confusión en lo que es ácido biliar y sal biliar. Ácido biliar es el tipo de molécula bajo cuya forma se sintetizan estos compuestos. Pero el ácido biliar no tiene la propiedad, 1, de emulsificar, 2, de formar micelas. Y la formación de micelas es imprescindible para que ocurra el proceso de absorción de los lípidos. Esos ácidos biliares, ya sea alcohólico o queno-desoxicólico, va a reaccionar con glicina o taurina para formar el glicocolato o taurocolato, y respectivamente ocurre lo mismo con el queno-desoxicólico. Ese proceso de conjugación implica disminuir el pKa del compuesto resultante. Al disminuir el pKa, lo torna en un compuesto más tensioactivo, lo cual significa que al pH en el cual ocurre el proceso de digestión va a ser un pH en el cual estas sales biliares van a encontrarse perfectamente ionizadas y podrán ejercer las dos funciones para las que existen las sales biliares. 1, emulsionar. Los ácidos biliares no emulsionan. 2, formar micelas. Los ácidos biliares no forman micelas. Tienen que ser las sales biliares. Y cuando uno se refiere a sales biliares, está hablando de los ácidos biliares conjugados. Aquí tenemos colesterol, ácidos biliares primarios, cólico, queno-desoxicólico, y ácidos biliares conjugados, o secundarios, desoxicólico y litocólico, que también se conjugan con glicina y taurina. El proceso de transformación de una sal biliar primaria en secundaria es aquel en el cual participan las bacterias intestinales. Esto ya lo dijimos, las sales biliares cumplen dos funciones: emulsificación y transporte de lípidos hacia las inmediaciones de la
de los enterocitos. Recuerden que les mencionábamos que en un enterocito, en las microbiosidades, como cualquier otro tejido, está premunido de una capa de agua altamente estructurada. Y el agua altamente estructurada está referida a lo siguiente. Si esta parte de aquí fuese la membrana plasmática de un enterocito, esa membrana va a estar ligada, embebida de agua, igual que la mucosa oral. La mucosa oral está embebida con agua. Y las moléculas de agua en esa membrana, como en la cavidad oral también, son moléculas de agua que están enlazadas una con otras a través de puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno le permiten a estas moléculas de agua comportarse como si fuese una segunda capa, como si fuese una segunda membrana. Ahora se llama altamente estructurada porque cada molécula está formando una capa a través de puentes de hidrógeno que une una molécula con otra. No están las moléculas de agua dispuestas al azar de cualquier manera, no. Sino que tiene una apropiada disposición de una con respecto a otra. Por eso le llaman agua no agitada o agua inmóvil. ¿Por qué le llaman agua inmóvil? Porque las moléculas están prácticamente formando esa capa y no se desorganizan, están altamente organizadas. Entonces las micelas mixtas que están llevando los componentes de los productos de digestión de los lípidos deben atravesar esa capa de agua inmóvil. Y esa capa de agua inmóvil tiene más o menos un grosor de 400 nanómetros. Y la micela mixta tiene un diámetro aproximadamente de 10 a 12 nanómetros. Les doy estas medidas con propósito de que puedan establecer una relación de 400 con respecto a 10. No para que lo memoricen ni lo voy a preguntar en un examen. No tendría objeto. Preguntar cuánto mide la capa de agua inmóvil. No. Lo que tienen que saber es que existe esa capa de agua inmóvil. Y esa capa de agua inmóvil es impenetrable. Los ácidos grasos de alto peso molecular no pueden atravesar esa capa de agua inmóvil. El colesterol libre o esterificado tampoco puede penetrar esa capa de agua inmóvil. Por cuyo motivo la formación de micela mixta es imprescindible para que ocurra el proceso de absorción. Ahora, estas micelas simples se encuentran en equilibrio con aquellas. Ahora, antes, las micelas simples están formando parte de la bilis. Y esas micelas simples están en equilibrio con sales biliares. Es decir, en la bilis hay micelas simples en equilibrio con moléculas de sal biliar. ¿Qué significa equilibrio? Que si salen moléculas de la micela simple, son reemplazadas por otras moléculas de sal biliar que no forman parte de la micela. Entonces hay un constante intercambio. Por eso decimos que están en equilibrio. La parte que forma la micela simple y la parte que no está formando y que ¿quién lo constituye? Las sales biliares. Y les puse un ejemplo. Un equipo de fútbol. Juegan 11 jugadores,
en la banca no sé, pero el equipo tiene como 20. 11 están jugando y hay 9 en la banca. No juegan los 20. Cuando salen 2 jugadores del equipo de fútbol, deben ingresar 2 de la banca. Eso es equilibrio. Y lo mismo ocurre no solamente con la misala, sino con todos los procesos biológicos están en equilibrio. La lipasa pancreática, premunido de la colipasa, va a hidrolizar. Si esto representa un triglicérido, la lipasa pancreática tiene la propiedad de hidrolizar el enlace éster del carbono 1, liberando un ácido graso no esterificado. Posteriormente se forma un diglicérido, naturalmente. Se hidroliza el enlace éster del carbono 3, se libera un ácido graso no esterificado y queda un beta-monoacilglicerol. Ese triglicérido está formando parte de la gota de grasa. En el proceso de emulsificación, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las sales biliares, que no forman parte de las micelas, lo que han hecho es subdividir las gotas de grasa que nosotros hemos ingerido, las subdividen en miles de millones de gotitas microscópicas. Y esas gotitas microscópicas también se encuentran estabilizadas ¿con qué? Con sal biliar. Y ustedes por algún libro, revista, saben yo que van a leer que las sales biliares inhiben la lipasa pancreática. Y eso es cierto. Yo no quería decirle para no complicarle la existencia. Pero si tengo que explicar por qué existe la colipasa es una proteína de bajo peso molecular que lo que hace es, en buen romance, proteger a la lipasa pancreática del efecto inhibitorio de la sal biliar. De esta manera, la lipasa pancreática puede actuar de una forma eficiente. Uno, debido a la emulsificación. ¿Qué ha implicado la emulsificación? Subdivisión de grandes gotas de grasa, y ello ha incrementado la superficie de contacto en millones de veces. ¿Estamos bien? Y 2, las sales biliares lo que hacen es estabilizar esa gota de grasa para que no para que no coalesca, es decir, no vuelvan a juntarse una gota de grasa con otra. Y eso ocurre debido a que en la superficie de las gotas de grasa hay moléculas de sal biliar que tienen carga eléctrica negativa. Entonces las cargas eléctricas iguales se repelen, motivo por el cual la emulsión es estable. Ahora, el proceso de hidrólisis de los triglicéridos ocurre dentro de la gota de grasa. Lipasa pancreática ayudada por la colipasa. Se produce la hidrólisis y se libera un ácido graso que sale de la gota de grasa. ¿Qué es lo que queda? Diacilglicerol. La lipasa pancreática hidroliza el otro enlace y sale otro ácido graso y también sale el beta-monoacilglicerol. La mayor parte del beta-monoacilglicerol abandona la gota de grasa. Queda una pequeña parte, por decir un 30%. ¿Y qué sucede? Que una isomerasa transfiere el radical acilo de la posición 2, lo transfiere a la posición 1. Este alfa-monoacilglicerol también tiene la propiedad de escapar de la gota de grasa. Pero otra parte va a sufrir la hidrólisis de la lipasa pancreática de manera tal de que se va a liberar
una molécula de ácido graso no esterificado o ácido graso libre, y glicerol. El glicerol es una molécula, químicamente corresponde al propanotriol, es decir, es un compuesto que tiene 3 átomos de carbono con 3 grupos hidroxilo. Al tener 3 grupos hidroxilo, significa que es un compuesto hidrofílico por excelencia. Ahora, el colesterol que se ingiere en la dieta, existen 2 formas: colesterol libre y colesterol esterificado. El colesterol esterificado es hidrolizado por la colesterol esterasa. Y esa colesterol esterasa tiene la propiedad de hidrolizar el enlace éster, separar el ácido graso, que por lo general es un ácido graso no saturado. Entonces el ácido graso no saturado abandona la gota de grasa, igualmente lo hace el colesterol. Los fosfolípidos no requieren sufrir ninguna transformación, porque los fosfolípidos, mayormente la lecitina, y en menor importancia las cefalinas, los plasma halógenos y también los fosfatos de inositol, pueden absorberse sin problema alguno. En su estructura tienen dispuesto una cabeza polar y una cola no polar. Es decir, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Las vitaminas tampoco requieren ser hidrolizadas ni transformadas de manera alguna. Todos esos componentes tienen una característica. Tienen una parte polar y una parte no polar. Llámese colesterol, ácidos grasos, alfa-monoacilglicerol, beta-monoacilglicerol, fosfolípidos, glicolípidos, etc. Tienen como característica común tener una porción de la molécula hidrofílica y una hidrofóbica. Esa es la razón por la cual estos compuestos pueden incluirse en la micela simple, porque la micela simple está formada por sales biliares, y las sales biliares tienen esa misma característica, es decir, una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. En tal virtud, a esta micela simple, no pueden incorporarse compuestos hidrofílicos por excelencia. Ejemplo, glucosa, fructosa, galactosa, etc. No puede. ¿Por qué? Son completamente hidrofílicos. Tampoco pueden incorporarse las ceras. ¿Dónde existen las ceras? En las plantas. ¿Han visto ustedes las hojas de las plantas? Tienen un brillo. Ese brillo lo confieren las ceras. Y las ceras son compuestos completamente hidrofóbicos. Razón por la cual no se pueden incorporar a la micela simple y se eliminan por las heces. La fosfolipasa 2 puede hidrolizar el enlace éster en la posición 2 del fosfolípido y liberar ácido graso no esterificado el isofosfolípido, pero no es imprescindible que lo haga. Si lo hace, en buena hora. Si no, se mantiene como tal y se absorbe, sin problema alguno. Aquí tenemos un éster de colesterol. Generalmente los ésteres de colesterol están esterificados con un ácido graso no saturado. Los colesterol esterasa hidroliza, forma el ácido graso más colesterol. Los productos de hidrólisis de los lípidos entonces serán ¿cuáles? Ácido graso no esterificado, colesterol libre, alfa-monoacilglicerol, beta-monoacilglicerol, glicerol y lisofosfolípidos. Ahora, de todos ellos, el que no se incorpora a la micela simple
El único es el glicerol, ya que es un compuesto completamente hidrofílico. Hidrofílico. Por eso la importancia en química de identificar a simple vista qué cosa es un compuesto hidrofílico y qué cosa es un compuesto hidrofóbico. ¿Qué sustancias químicas tienen como característica poseer una parte hidrofílica y otra hidrofóbica? La fórmula química permite poder identificar muy fácilmente este tipo de compuestos y entender, comprender por qué son absorbidos o no. No es cuestión de memorizar los compuestos, sino ver sus características. Ahora, la micela mixta tiene un diámetro de 10 micrómetros, conduce los productos hidrólisis a las inmediaciones de las microvellosidades intestinales para su absorción. Para ello, debe atravesar la capa de agua inmóvil o capa de agua no agitada. Los aminoácidos, los glúcidos, no requieren un medio de transporte. ¿Por qué? Porque ellos son hidrofílicos, son hidrosolubles, entonces pueden atravesar sin ningún problema la capa de agua inmóvil. En cambio, la micela mixta tiene como propiedad fundamental tener su capa externa con características hidrofílicas, lo cual le permite atravesar la capa de agua inmóvil. El transporte de los ácidos grasos lo realiza la proteína FATP4, mientras que el colesterol lo hace con ABCG5 o ABCG8, cualquiera de los dos. En resumen, acá tenemos la gota de grasa. Después del proceso de digestión, los productos de hidrólisis se incorporan a la micela mixta, el cual se convierte en micela mixta, que es esta de acá, que entre sus componentes tiene ácido graso no esterificado, colesterol libre, beta-monoacilglicerol, alfa-monoacilglicerol, fosfolípidos, vitaminas liposolubles. Ahora, con respecto a la absorción del beta-monoacilglicerol, aproximadamente el 70% de los triglicéridos se absorben bajo esa forma y solamente un 5% bajo la forma de alfa-monoacilglicerol. Es para que tengan una idea. No les voy a preguntar en el examen qué porcentaje de beta-monoacilglicerol se absorbe. ¿70, 75, 80? No tiene sentido. ¿Está correcto? La resíntesis intestinal. ¿Con qué propósito se realiza la resíntesis intestinal? Hace muchos años leí un libro de primaria. No es que lo estemos comparando, no, leí un libro de primaria porque yo estudiaba en la universidad y todos los días tenía que estudiar. ¿Está correcto? Y allá los profesores son muy exigentes. Que te faltó tal cosa, te pone 0, 5 y se acabó. Y no te puedes ir a quedar a ningún sitio porque te demuestra. ¿Cuánto es esto? 5, sí. Me dice 0, pero te he puesto 5. Entonces había que estudiar todo al revés y al derecho. Tenía que soñar con los cursos de aquel entonces. Soñar. Entonces, como yo estaba solo en mi casa, estaba más aburrido. Entonces me iba a casa de mis amigos a estudiar ahí. Entonces en eso veo a unos chiquitos de primaria y el papá me dice, ¿podría enseñar a mis hijos? Claro. Si tienen que pegarle, peguen. Ya. En esa época era así. Si no te entendían, te puedes pegar. En el colegio los padres de familia decían al profesor, si no entiende, pégale. Allá.
Ya le decía el profesor. El profesor sabía que tenían que pegarle si no entendía. Y en esa época decía, la letra entra con sangre. ¿Estamos bien? Entonces, eso hizo que yo aprendiese la tabla de multiplicar en 2 días. En 2 días me salía la tabla de multiplicar al revés y al derecho. Entonces yo podía estudiar ahí de las 5 o 6 de la tarde hasta las 10 de la noche sin problema alguno, todos los días. Acompañado. Revisaba la tarea, ya, listo, a ver tú, ya, tú, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice acá? Y leí un libro de primaria, no sé, si era de tercero, cuarto de primaria, que durante la absorción, después ocurre una palabrita que se me quedó grabada, la humanización. Oye, eso era cierto. Porque estamos ingiriendo grasa de qué origen? Animal, sin coma. Entonces, ¿de qué origen? Pez, animal, pez, ave, vacuno, etcétera, bovino, etcétera. Y son grasas de diversa naturaleza, diversa estructura, diversa composición. Entonces, en el proceso de digestión se desintegra todo. Y como nuestras enzimas son ligeramente distintas a la de aquellos animales cuya grasa hemos ingerido, entonces la grasa que nosotros sintetizamos en nuestro organismo es una grasa propia de ser humano. ¿Estamos bien? Ya no es grasa de cerdo, ya no es grasa de vacuno, ya no es grasa de pez, de pescado. Sino es una grasa la que se resintetiza. En cierto modo, a nivel intestinal es una grasa propia de ser humano. Por eso en el libro leí, se humaniza. Y ese término se me quedó grabado. Bueno, ya hemos transcurrido como 70 años. Muy bien. La resíntesis intestinal justamente es en parte para ello. Porque aquí el ácido graso, en presencia del ATP, que es la fuente de energía, y coenzima A, se coloca siempre ese H, porque es la parte activa de la coenzima A la cual se va a ligar el ácido graso. Se va a formar acil-CoA, que es el ácido graso activo. Ese acil-CoA, en presencia de beta-monoacilglicerol. ¿Por qué beta-monoacilglicerol? Porque es la forma que se ha absorbido en mayor porcentaje. Se forma 1,2 de acilglicerol por acción de una aciltransferasa. Luego este 1,2 de aciltransferol con otro ácido graso con aciltransferasa forma el triacilglicerol o triglicérido, como gusten llamarlo. Y esa grasa ya tiene características de grasa humana. El colesterol con un acil-CoA. ¿Qué tipo de acil-CoA? Generalmente es un ácido graso no saturado, es decir, que tienen 1, 2, 3, 4, 5 dobles enlaces. Y de esa manera, el colesterol con la acil-CoA, colesterol aciltransferasa, esto sí tienen que acordarse, forma un éster de colesterol. Parte del éster de colesterol constituye la reserva de colesterol de la célula. Y otra parte va a ser transportada, en este específico caso, con los kilomicrones. El examen va a ser bien sencillo, les dije. Va a ser para rellenar. ¿Palabra? Sí, para rellenar. Que la grasa intestinal se estructura formando pongo ahí kilociclo, kilogramos, kilotones, y abajo kilomicrón. ¿Está bien? Punto. No le va a parecer muy complicado porque ya saben ustedes. Ahora,
las sales biliares participan 2 veces en el proceso de digestión. Se reabsorben en el líquido. Por la S se pierde medio gramo diariamente. Cuando coloco algunas cifras, no es para que memoricen, sino para que tengan una idea. ¿Está correcto? Y uno va a preguntar, ¿cuánto se elimina de sal biliar? ¿El 0,2 gramos, 0,4, 0,5, 0,6? Disculpe la expresión. Porque esto tiene alguna connotación desde el punto de vista patológico. Después lo voy a explicar. El hígado sintetiza nuevamente sales biliares utilizando colesterol para sustituir la sal biliar que se ha perdido por las heces. ¡Ojo! Eso es importante saber. Sustituir. Lo cual significa que si perdemos mucha sal biliar, vamos a utilizar bastante colesterol para restituir aquello que se ha perdido. ¿Entendido? Bien. La 7-alfa hidroxilasa es la enzima clave de la síntesis de colesterol, de la síntesis de sal biliar. Y es la enzima que utiliza colesterol para empezar la síntesis de ácidos biliares. Y esa enzima es inhibida por sales biliares. Y eso constituye un proceso de regulación de las sales biliares. Eso sí tienen que memorizar. 7-alfa hidroxilasa. 7-alfa hidroxilasa. Repítelo unas 500 veces y no se van a olvidar. ¿Vamos bien? Bien. Aquí tenemos la circulación enterohepática. A nivel de niño se reabsorbe y se pierde por las heces más o menos 0,5 gramos aproximadamente. Y esa sal biliar se vuelve a reutilizar. En cada vez que ingerimos alimentos, por lo menos la sal biliar da 2 vueltas. 1, 2. Bien. Antes de hablar del kilomicrón, rápidamente. 1. Paciente que tiene problema de colesterol alto. La abuelita tiene su colesterol normalmente menos de 200 y tiene 383 miligramos por decilitro, demasiado. ¿Y qué sucede? Que ha ocurrido una mutación. ¿Dónde? En el receptor de ApoBE. ¿Y el receptor de ApoBE con qué se liga? Con las lipoproteínas LDL, que son las que conducen colesterol en concentraciones elevadas. Gran parte del colesterol plasmático se encuentra en las LDL. En consecuencia, lo que hace el médico dice, bueno, si tiene solamente 220, 240, le dice, bueno, dieta. Pero si está por encima de los 280, 300, le dice, bueno, dieta y un medicamento. ¿Qué hace el medicamento? Inhibe la síntesis de colesterol. ¿Qué hace? Inhibe la beta-hidroxi beta-metilbutanil-CoA reductasa. Y en medicina es la HMG reductasa. El médico ya sabe, HMG, ese es la enzima reguladora de la síntesis de colesterol. Entonces tienes un medicamento que va a inhibir esa síntesis. En consecuencia se inhibe la síntesis de colesterol. Y debe bajar los niveles de colesterol plasmático. ¿Qué sucede? No baja. Insiste, no baja. Dieta, no baja. Más medicamento, no baja. ¿Qué hacemos? No, antes de esto, antes de rezar, ya ese rezo lo dejamos para el final. Entonces lo que dice el médico es, bueno, de alguna u otra manera vamos a bajarle esos niveles de colesterol. ¿Qué hacemos? Le damos colesteramina, que es una resina de intercambio iónico. ¿Qué hace la resina? Coge sales biliares y las elimina por las heces. ¿De acuerdo? Al coger sales biliares y eliminarlas por las heces, ya esa persona no está eliminando 0,5 gramos, elimina mucho más que 0,5 gramos. De manera tal de que el hígado
dice, reflauta, ahora tengo que sintetizar más ácido biliar. Para sintetizar, ¿qué es lo que hace el hígado? Coge colesterol. El colesterol que tiene ahí cerca. ¿Qué sucede? Que no es suficiente, porque ha eliminado mucha sal biliar con la colesteramina. ¿Qué hace? Sintetiza más. Sintetízate si quieres. ¿Qué es lo que hace? Entonces lo que hace el hígado es movilizar más receptores de ApoB para captar más colesterol. ¿De dónde? Del plasma. ¿Está correcto? Capta más colesterol del plasma para sintetizar ácidos biliares. Y de esa manera, al captar, ¿qué cosa? Más LDL. ¿Qué pasa con el colesterol plasmático? Baja. ¿De acuerdo? Disminuye. Y esa es la terapia que le dan también a aquellas personas que le han hecho 2 o 3 bypass, que deben tener su colesterol abajo. Le dan colesteramina, le dan su inhibidor de la enzima reguladora de la síntesis de colesterol, y naturalmente con la recomendación de que 1. Ingiera frutas y verduras. 2. Ingiera pescado. ¿Qué tipo de pescado? Carne oscura. Bonito, caballa, jurel, aunque no le guste. ¿De acuerdo? 3. Carnes blancas. Nada de mantequilla, nada de alimentos procesados, etcétera, etcétera. Nada de gaseosas, tortas, alimentos procesados, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer tuve una consulta con una doctora X. No te reías, no. Era una doctora como yo le voy a hacer. Nada. Y me dio una clase de antioxidantes. Me dijo, usted tiene que comer antioxidantes. Usted sabe que los antioxidantes, yo hacerme al tonto no me es difícil, ¿no? Si ya sé lo que está pensando, tonto de nacimiento, no te preocupes. Ya te leí el pensamiento. Me dio una clase, no coma carne roja, carne blanca, pescado, 3 veces a la semana, frutas, verduras, coma fresa, arándanos, coma esto. Gracias a Dios. Y tiene que comer tal cosa, no coma esto. Y los antioxidantes, sí, come una cosita media redondita. No, es como el palillo. O el mate negro. Bueno, ya me acordaré. Oh, muchas gracias. Ella sabe, tiene que comer esto. Me dio una clase de antioxidantes, de radicales libres. Sí. No, yo no le digo nada, es que siga hablando, pobrecita. Lo que me dio mucho gusto es que antes de ver mi resonancia, esa la veo después, me dijo. Primero la clínica. Ya. Ahora sí, la resonancia, a ver. Ajá. Sí, pero acá no dice gran cosa. La basura. 600 soles tiramos a la basura. Muy bien, sigamos adelante. Los kilomicrones, ¿dónde se estructuran? En el intestino. ¿Qué se requiere? ApoB 48. ¿Qué ocurre en una persona si no tiene ApoB 48? No se estructura un kilomicrón. ¿Qué pasa con la grasa? ¿A dónde se va? ¿No se absorbe? Sí se absorbe. Si tenemos una persona que no sintetiza ApoB 48 y ha ingerido una dieta rica en grasa, ¿se absorbe o no? Claro.
El hecho de no tener apoyo 48 no significa que no se absorbe. ¿Qué pasa con el intestino? Se llena de grasa y no hay quien la movilice. Por ese motivo, ojo, hay que tener en cuenta, como no sintetiza, entonces, ¿qué dieta? Muy pobre en grasa. ¿Está correcto? Solamente con ácidos grasos esenciales, que son los que no podemos sintetizar. Esa es la pregunta que iba a venir en el examen, por si acaso.